Hola, hola. Bien, vamos a empezar hoy, como teníamos en agenda, la clase que tiene que ver con los talleres de teoría. Nos voy a presentar primero, Verónica Cuetorrúa, Eduardo Gentile, yo soy Pablo Remes Lenikov. Somos profesores de los tres talleres de teoría que hoy tenemos asignada la clase para, para que ustedes tengan, quizás no, su primer clase teórica en esta facultad, y para nosotros eso ya es todo un honor. Así que espero que la disfruten. Vamos a intentar tener una clase. Les pedimos que tomen apuntes, que tomen notas. Tomar notas en este tipo de clases es no solo escribir, sino también dibujar, llevarse algunos registros gráficos de lo que van a ver, porque van a ver muchas imágenes de obras, con la idea también de que en este tipo de clases que vamos a presentar tres textos. Deja una prendida al fondo. Ah, no llegamos nunca, no llegamos nunca. Alguna al fondo dejale así pueden ver. La idea que este tipo de textos sea, sí, vengan acá que hay lugar también, si quieren. La idea es que este tipo de textos que van a leer no sea para responder preguntas, para irse con nada, con cuestiones muy cerradas, sino que lo que... Ah, ¿sí? Esperamos un segundito, ya seguimos. Sí, me dijeron que sí. Por ahí no lo veo, pero... ¿Dice grabando? Está grabando, ¿no? Sí. Ahí no dice, por eso. Ah, ¿qué comí acá? Ah, porque no me veo yo, decís vos. Ah, sí, estaría bien para... Sí, sí, yo arranco igual y estamos. Bueno, más cómodos ahí. Eh, Como les decía, estamos los tres talleres de teoría. El taller de Verónica Cuetorrúa es el turno de la tarde, el de Eduardo Gentile el taller de la noche, el mío el taller de la mañana. Como ayer les contó Gustavo y Jorge, cuando contaba un poquito de la facultad, ustedes van a tener la posibilidad de elegir qué tipo de taller quieren, a cuál taller quieren ir y a qué horario quieren venir a la facultad. Eso es de libre elección, así que será momento más adelante para que ustedes puedan decir ese tipo de cuestiones. Como les decía, estas clases, ¿no se escucha? Como les decía, estas clases también son para que se lleven más preguntas que respuestas. La idea nuestra es construir un conjunto de problemas, de temas que vamos a ir conversando para que ustedes se vayan pensando esas cosas nuevas que vamos a poder discutir acá. Así que bueno, empezamos con mi clase. Bien, yo voy a hablarles del texto de Purini. Es una charla que es a partir del texto que se llama El Proyecto. Purini es un arquitecto italiano que nacido en el 41, profesor en Roma, en Venecia. Nos interesa porque además de escribir muy bien, hace buenos proyectos. Visitó nuestra facultad en el 2002 y es un personaje que nos interesa por esa doble condición, que escribe y además proyecta, con lo cual tiene el hecho de hacer proyecto hace que cuando escribe está pensando en el modo de hacer. Y eso nos interesa, es una manera que tenemos de- de seleccionar este tipo de textos, porque tiene que ver con esa claridad, con esa idea que entendemos que es el centro de la formación para ustedes,
que tiene que ver con hacer proyectos. Eh, esta idea es, quizás ustedes si están acá se sintieron atraídos cuando eligieron esta carrera, justamente para pensar espacios posibles de ser materializados. De alguna manera, lo que hacemos en esta facultad, para lo que nos formamos, tiene que ver con esa condición de hacer espacios. Eh, para eso, para hacer esos espacios, estamos poniendo luces para que se vea bien en otras aulas, un minuto. Ahí estamos. Ahí me va el farol. Ahí estamos. Bien, ¿está ahí? Más o menos. Ahí está, ahí está. Me parece que. Gracias, gracias. Como les decía, la idea es idear un espacio posible de ser materializado. Para eso, para idear un espacio, tenemos que hacer un proyecto. Hacer un proyecto es cómo se hace. ¿Qué pasó? No, no se escucha acá. Nada se escucha. Más acá todavía. Lo tengo metido acá adentro. Ahí va, así. Eh, como les decía, hacer un proyecto. ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Por dónde se empieza un proyecto? ¿Cuándo termina un proyecto? Para empezar a tener esta charla, para empezar a tener esta discusión, sepan que no hay fórmulas mágicas para el proyecto, no hay caminos preestablecidos, y el texto de Purini va un poco en ese sentido, y por eso tenemos algunas definiciones que me interesan que podamos releerlas para pensarlas. Entonces, la primera definición que dice Purini dice, ideación generalmente acompañada por un estudio relativo de las posibilidades de actuación y ejecución. Como ven, en esa primera definición que vamos a ver de proyecto, habla del estudio de posibilidades, tanto de actuación como de ejecución. Son temas que por un lado tengo las posibilidades, porque empezamos a pensar que para hacer un proyecto tengo que tener una capacidad, tengo que conocer, porque tengo que poder pensar esas posibilidades, de conocer, de poder dibujar esas posibilidades, y por otro lado la forma que tenemos de ejecutar esas posibilidades, cómo lo materializamos, el tiempo, la materia, el contexto, esas cuestiones que hacen a la forma que tenemos de llevar adelante ese proyecto. Entonces, por dos lados, tenemos dos cuestiones, posibilidades y ejecución, como primera definición relevante para lo que hacemos. Ese estudio de posibilidades que habla Purini necesita reflexión y necesita conocimiento. Naturalmente, ustedes, segundo día de carrera, de curso de ingreso, todavía no tienen ese conocimiento arquitectónico y tienen que adquirirlo. De alguna manera hay una cultura arquitectónica que van a ir adquiriendo a lo largo del tiempo, toda la vida, porque esto no termina en el curso, ni en primer año, ni en segundo, pero hay una manera que uno tiene de conocer arquitectura, que es lo que nos da posibilidades de acción, de poder llevar adelante. Para poder hacer, necesitamos conocer, para poder elegir y poder descartar. Porque cuando uno elige, también descarta. Uno elige qué camino quiere seguir y elige también qué camino no quiere seguir. Ambas cosas son importantes, elegir y descartar, y es parte de la formación universitaria que esperamos que podamos tener, como esa idea de tener un pensamiento crítico hacia lo que ustedes quieren hacer con ese proyecto. Este conocimiento que estoy hablando de alguna manera se transforma en disponibilidades, en disponibilidades que son propias, en ese conocimiento que hace que necesito conocer, estudiar, construirse un pasado. Cada uno de ustedes va a construirse un pasado y de alguna manera ganar en espesor intelectual para hacer un proyecto. De eso se trata el conocimiento. De eso Purini menciona la disponibilidad temporal que cada uno de nosotros tiene cuando hace un proyecto. La idea de construirse un pasado, de ganar espesor disciplinar, intelectual, tiene que ver con esa posibilidad de producción. ¿Qué campos abrimos cuando empezamos a conocer lo que estamos haciendo? Y como les decía,
todas las disciplinas necesitan un conocimiento, necesitamos construirnos ese conocimiento para poder llevarlas adelante. Si alguien quiere ser escritor, tiene que leer. Si alguien quiere ser músico, tiene que escuchar música. Pero ahora, si alguien quiere ser arquitecto, arquitecta, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ahí yo puse 4 palabras, 4 verbos. Transitar. Transitar quiere decir conocer. Conocer y conocer con el cuerpo, el espacio, todo lo que puedan. No solo grandes obras, no solo viajar para conocer grandes obras, sino, en palabras de Benjamin, que también está en el texto, perderse en una ciudad y encontrar lo que vemos, aquello que vemos frecuentemente en nuestras casas, la casa de familiares, de amigos, transitar el espacio para saber cómo somos nosotros en ese lugar, qué nos pasa cuando estamos en ese lugar. Observar, observar arquitectura donde sea, con cualquier medio que nos ayude a conocer, pero observar todo el tiempo con ojos de arquitectos. Leer, leer porque nos da herramientas para saber observar, para poder hablar sobre lo que hacemos. No es lo mismo ver Instagram que estudiar arquitectura. Van a ver arquitectura en Instagram, pero no es un estudio, eso es una puerta que se abre para salir a estudiar, para poder leer. Y por último ponía hacer, porque gran parte, y esto en los talleres de teoría tenemos esa idea, que es la teoría sirve para hacer proyectos y es fundamental construirnos una teoría propia que nos sirva para hacer. Es importante que lo que estamos haciendo es activo, no está separado, no es un texto que viene acompañado de algo que pasa después, que es el proyecto, sino que el proyecto está todo el tiempo. Y el proyecto es de esa manera consciente. Necesitamos un proyecto que nosotros seamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque esa conciencia es la memoria que nosotros tenemos de esa construcción del pasado que les decía. La memoria acumula temas, conserva lo que le interesa, pero también el proyecto es prevenir lo que viene. Cuando hacemos un proyecto estamos trayendo todo el pasado nuestro en pos de un futuro que imaginamos. Entonces, la conciencia del futuro es el proyecto. El proyecto es prever posibilidades. Y otra vez están las posibilidades que habla Purini. Pensar qué posibilidades hay para el futuro, para ese lugar que estamos pensando. Entonces, el proyecto es memoria, conciencia y libertad. Son 3 palabras que juntas hablan del proyecto. Es el pasado, el presente y el futuro. La memoria, ese pasado, la conciencia es el presente que estoy actuando en ese momento y la libertad de lo que viene, porque hacer un proyecto es libertad, porque estoy pensando en adelante. Y ahí hay una idea que también trae Purini, que tiene que ver con el tiempo del proyecto. Por un lado, hacer el proyecto, ese momento de la ideación, de la elaboración, la construcción misma de lo que estamos haciendo es otro tiempo, pero también hay otro tiempo mucho más largo y mucho más impredecible que se le va de las manos a cualquier arquitecto, que es lo que pasa con el proyecto cuando está en la ciudad, cuando está puesto ahí y pasan los años y ese proyecto se transforma y la ciudad se transforma a partir de mi proyecto. Entonces tenemos un tiempo que es corto y un segundo tiempo que es mucho más largo, que, que es una comprensión del tiempo como una evolución de ese avance que vamos viendo, de esos cambios que se van a ir produciendo, tanto dentro del proyecto como externos, como consecuencia de ese proyecto. Y en eso hablé de la ciudad cuando les conté del tiempo, y en esta facultad particularmente la idea de ciudad, la idea del espacio público es muy fuerte, y entonces van a ver que todo el tiempo vamos a estar hablando de qué manera vivimos el espacio público, cómo es el espacio público que nosotros pensamos para una ciudad mejor, cómo son los nuevos espacios para ese uso público que estamos pensando. Por eso les decía, como hablábamos antes, cuando ustedes caminen por la ciudad, andan, piensen con pensamiento crítico qué es lo que habría que hacer mejor, cuál es la idea, cómo se construye ese pensamiento a partir de lo que tenemos y cómo mi proyecto puede mejorar ese espacio público que estamos hablando. Entonces, siempre estamos hablando de esas posibilidades que tenemos, de las líneas de acción que tenemos, de los campos
de acción que estamos pensando para lo que vamos a hacer. Entonces vamos viendo que necesitamos conocer, necesitamos estudiar para hacer un proyecto, leer y hacer en este campo es a los talleres de teoría, los tres talleres de teoría nos interesan fundamentalmente, porque también hay una idea que Purini expresa en su libro, que dice que el proyecto sin conocimiento se transforma en una copia liviana, un proyecto patético, dice, en palabras de Purini. Recuerden la carta de Amancio que leyeron ayer, con la idea de que una repetición no es un proyecto, no hay soluciones preestablecidas. Por eso, en esta educación pública, en esta universidad pública que tenemos que estar pensando en la sociedad que está afuera, lo que necesitamos es innovación. Necesitamos poder progresar en lo que estamos haciendo. La repetición por la repetición no suma, no sirve, y menos para un ámbito académico, donde repetir soluciones preestablecidas lo único que hacen es encajonarnos para no poder avanzar y quedarnos así. Entonces Purini en su texto casi grita, no copiar, no repetir, llegar a los motivos iniciales de la generación, el porqué de las cosas que estamos haciendo, encontrar una reflexión sobre lo que hacemos. Encontrar es que ese origen sea neutro, dice Purini, como llegar al porqué, al origen de esas cosas, a la esencia de lo que estamos pensando. No repetir ni copiar sin estudiar, fundamental. Los motivos no solamente son funcionales, son múltiples, algunos conscientes, otros inconscientes, pero hay motivos que van más allá de un buen funcionamiento, y eso es lo que nos interesa también. Hay otra definición de proyecto en el texto que dice operación en el tiempo de una serie de operaciones coordenadas entre ellas para lograr un resultado. Fíjense que esa definición de operaciones coordenadas son operaciones que nosotros construimos. Como les decía al inicio, no hay una fórmula para hacer un proyecto, no hay una llave, porque el proyecto es bastante caótico. No hay caminos lineales de construcción del proyecto. En general son no lineales, justamente. Son tumultuosos, cambiantes, vamos y venimos todo el tiempo, nos frustramos, nos alegramos, pero el proyecto es un poco eso, que no hay tampoco una idea, no hay un genio creador para esto. Hay sí pequeños inicios, pequeñas ideas que se construyen solamente cuando estamos estudiando, que, nos, que son parte de una serie de operaciones que arranca. Ese genio creador de la servilleta no va a tener un proyecto, va a tener algo que le sirve para empezar a trabajar y seguramente no va a ser la primera idea que tengan, porque para poder llegar a ese dibujito en la servilleta previamente estudiaron, previamente tuvieron que estar pensando esa idea de que razón e intuición que hablan en el texto está todo el tiempo, pero no es mágico, es estudio justamente. Como dice Picasso, la inspiración siempre me encuentra trabajando, con la idea de que si uno quiere ser creativo, tiene que trabajar. Esta idea del trabajo y de la serie de operaciones tiene que ver justamente con esto que estoy contando. Pero también hay algo que en esta facultad van a ver y ya empiezan a darse cuenta que hay una construcción colectiva de lo que estamos haciendo. Eh, ¿Cómo avanzamos colectivamente con esto que estamos pensando? Hay una producción colectiva que es trabajo del taller, una, una idea que nosotros podemos aprender de nuestros compañeros, de mirar, de observar, de preguntar todo el tiempo a los compañeros, a los docentes, escuchar, compartir, ver opciones, ver posibilidades. Todo eso es parte de nuestra formación, no solamente uno enfrente y ustedes escuchan, sino el intercambio donde todos podemos aportar, porque esta es una acción creativa. Y esto no es un invento nuestro, en la historia de nuestra humanidad, esta construcción colectiva pasa, existe. Hoy en día, Steve Jobs, Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, son gente que trabaja de alguna manera conjunta, son parte de una época. Le Corbusier y el movimiento moderno, Le Corbusier y Adolf Loos, toda la escuela de Viena. Hay una, que Foucault decía, una episteme epocal, hay una época de cuestiones que pasan y que nos intercambiamos, que es parte de nosotros y es parte para lo que uno tiene que estar preparado, poder intercambiar ese conocimiento a partir de lo que tenemos al lado. Entonces,
Como dice Purini también, hay una idea de, de la arquitectura a través de esa condición de época, de condición del tiempo, que es relevante para lo que estamos haciendo. También Purini reclama no tener una idea conformista del espacio, construirse una posición crítica sobre lo que vemos, pero también Purini habla de algo que me parece que es importante, que es construir una mirada de otras disciplinas, buscar en otras disciplinas arquitectura, promover, las otras disciplinas son promotores de nuestro pensamiento, literatura, hoy estamos hablando con Edu del cine, de una película, pintura, son grandes promotores de nuestro pensamiento. Siempre repito una frase de Tito Tomás, profesor de nuestra facultad, que nos decía, lean, miren películas, vayan a muestras, vean arte, todo eso es alimento para nuestra creación. Miren con ojos de proyectistas aquello que antes pasaban por alto, ahora mírenlo, que eso va a ser fundamental para el proyecto que ustedes quieren hacer. No se trata, estas clases, no se trata de repetir el texto que estamos viendo, sino de construirnos un pensamiento, de abrir puertas. Estos textos, estos tres textos que están leyendo hoy, tiene que ver con eso que decía Borges, que es extender la memoria, extendernos más allá de lo de nuestro pensamiento. Para eso sirve el libro. El libro no debe revelar cosas, debe ayudar a descubrirlas, debe ayudarnos a pensar, y lo relevante justamente no está en el libro, sino lo que nosotros podemos hacer con ese libro. Por eso el libro de Purini, el texto de Purini me interesa, porque abre puertas para que cada uno de ustedes pueda poder decir algo, no repetir lo que Purini dice. Esta clase que la vengo dando hace 4 o 5 años, los que la han escuchado, saben que hay puntos que se repiten porque son las definiciones, pero a partir de eso siempre salen cosas nuevas, porque para eso me interesa que es un texto, que la enseñanza universitaria justamente se trata de eso, de no repetir mecánicamente, sino abrir nuevos campos, nuevas posibilidades, y esos son ustedes también, esas posibilidades que se abren, todos los que están acá, cada uno de ustedes es una nueva posibilidad, es la potencia que tiene la universidad para avanzar, para creer. No hay respuestas para esto, no queremos que se vayan con respuestas de esta clase. Toda pregunta sirve para pensar, para abrir. No hay preguntas tontas, puede haber respuestas tontas, pero no preguntas, así que pregunten sin miedo y no desaprovechen esa posibilidad que la universidad les está dando. Muchas gracias. Los dejo ahora con Verónica Cuetorrúa. Vamos a ver cómo hacemos el pase. Para un cachito. Sí. De la segunda. ¿Es el 5? A ver, fíjate ahí, ¿la compartiste? Creo que sí.
Acción. Dale otra vez. Ah, ahí arriba. Fíjate que está minimizado. Control con el proxy. Pero yo control. Mira la primera, ¿no? Esta no es. No, no, no. Está la primera. Y ahora, no, pará. ¿Hay opción de presentación? En el medio. Ahí. Poner explicar. Ahora sí compartirlo. Pero tengo que escaparme, capaz de ahí. Ah, la que está agrandada, esa. No, la otra. ¿Qué clic sobre la presentación? Sí, tendría que pasar el pasado con todo. Bien. Bueno, buenos días. Vamos a adelantar la segunda parte de esta charla, que va a estar bastante relacionado con el ejercicio práctico que van a hacer, de manera tal que vamos a tratar de volcar a través de la casa que Le Corbusier le hace a sus padres en el lago Léman entre el año 22 y el año 24, podríamos decir 100 años atrás, en los tiempos de descanso ya de sus padres. Es una casa, para mí es un tributo que él hace a través de la arquitectura, lo que le ofrece a sus padres. Este es Le Corbusier, que fue un gran estudioso. Él aprendió arquitectura estudiando las obras de arquitectura en sus viajes. Él emprendió viajes de estudio. Los viajes de estudio son un material riquísimo. Y él al principio en sus viajes fotografiaba y después con el tiempo se dio cuenta que el dibujo era lo que más le servía para su propia instrucción. Entonces él lo que hace, a ver si puedo, no sé, bueno. Él lo que hace, pensando en este regalo que le quería hacer a sus padres, es descubrir en la geografía en qué lugar le gustaría situar esa casa. Entonces, nosotros podemos decir que él toma la casa como un hito significativo para la reflexión del espacio doméstico y para la reflexión del paisaje. Es profundo lo que hace con esta casa simple. Justamente lo difícil es hacer simple lo profundo. Define la región es el lago Léman, y él dice, esto que está escrito en cursiva, son sus palabras, no digo yo, dice él. La región es el lago Lema, donde los viñedos se escalonan en terrazas. La longitud de los muros de contención de esos viñedos
empalmados, unos detrás de los otros, dan 30.000 kilómetros. Y su reflexión es, los viñateros hacen proezas. Y también dice, aprende mucho de esta obra secular. Fíjense en la ladera, cómo van haciendo esos muros de contención, que son los que permiten, él lo que hace después es un cálculo de sumar uno tras otro, y le da los 30.000 kilómetros, ¿no? Dice, esta obra secular, tal vez milenaria, él descubre ahí un concepto y una riqueza, que tiene que ver muchísimo, no quizás con la reflexión sobre la casa como doméstica, sino que tiene que ver muchísimo con la reflexión sobre el paisaje. Nosotros en nuestro país también tenemos que aprender mucho de la manera en que ha llegado el riego al desierto, ¿no? En la meseta patagónica, y han permitido hacer esos cultivos de manzanas, de peras, de membrillos. La pequeña casa, dice siempre Le Corbusier, arropará los días de mi padre y de mi madre en su vejez. Arropará, qué linda palabra. Luego de una vida laboriosa. La madre era música, el padre era un ferviente admirador de la naturaleza. Hay otra cosa también que es importante, hay un mensaje importante en este trabajo y en esta reflexión de Le Corbusier, que en realidad lo que le hace es un tributo a los padres en honor al trabajo de los padres. ¿Mm? Son dos cosas que vale la pena considerar como valores. Y después dice, ay, esto que me tapa acá. Después dice que entre 1922, gracias Dani, entre 1922 y 1923 varias veces tomó el rápido París-Milán o el expreso de Oriente París-Ankara. Y él lleva en el bolsillo el plano de una casa. Se pregunta, ¿el plano de una casa? ¿El plano de una casa antes que el terreno? ¿El plano de una casa para encontrarle un terreno? Y se responde que sí. Entonces él dibuja este plano de esta casa que podemos describir. Vemos las montañas, vemos un lago, vemos un terreno, que es esto que está en negro. Lo que está en negro más fuerte es la contención del terreno, es el muro, es lo que me va a dar el cobijo, es la cueva, es el lugar del refugio. Y toma como refugio todo el terreno, y a su vez aparece un segundo refugio, que es esta, que es la casa propiamente dicha, pero la casa en realidad es esta. Y lo que hace la casa es abrirse en esta dimensión al paisaje y cerrarse a la calle. Acá hay una calle, después vamos a verla un poquito en alguna foto un poco más transitada. Y lo que hace es que los parámetros que toman toma dos parámetros, dice. El primer parámetro es el sol al sur. En el hemisferio norte el sol no está al norte, sino que está al sur. El sol al sur, el lago al sur, antes de las colinas. El lago y los Alpes, que en él se reflejan, fíjense todo lo que está considerando, ¿no? Están por delante y reinan de este a oeste. Reinan el lago y las montañas. Alcanza para condicionar el plano. De cara al sur se extiende a lo largo una vivienda de 4 metros de profundidad, pero que de frente mide 16 metros. 4 por 16. Es ese dibujo que vimos hace un ratito. Su ventana tiene 11 metros de longitud. Y he dicho y recalca su ventana. El segundo parámetro que él describe es la máquina de habitar. Van a encontrar mucha crítica a partir de esto, ¿no? Pero bueno, él lo encuentra en la era tan maquinista, encuentra esta manera de definirlo.
Y esto tiene que ver con funciones precisas, con dimensiones específicas que puedan alcanzar un mínimo útil, un procedimiento económico y eficiente que hace posible las contigüidades eficaces. A cada función se le había asignado una superficie mínima, un total de 54 metros cuadrados a los que se suman los espacios libres. Esta es una vista del frente de la casa, desde la calle, dibujada por él años después. Esta es la vista, bastante cerca a la actualidad. Esta casa hoy es patrimonio. Y él cuando visita la casa después que sus padres han muerto y demás, hace una serie de dibujos. Y va captando todo aquel que para él fue motivo de arquitectura. Si uno estudia en este dibujo, aparecen todos los temas, lo que está dentro, lo que está afuera, lo que es el paisaje, lo que es propio, la manera de controlar la visión sobre el paisaje para no estar perdido en la nada. Vieron que uno está en la naturaleza, en la montaña y dice, qué poquito soy acá, ¿no? Y esta es una casa que también da respuesta a eso, ¿no? A encontrar la escala. Es un concepto complejo, pero la escala es eso, es sentir, yo estoy a escala. En esta aula hace un rato, cuando no vinieron los chicos del aula 8, no estábamos a escala. ¿Por qué? Porque había mucha aula vacía, la tormenta, el tren y no sé cuánto que pasó. En cambio, ahora estamos como encontrándole la escala a la aula, que tiene que ver con la relación de la cantidad de gente que está ahí, la cantidad de gente que estamos con posibilidad de compartir este momento. Este es otro de los dibujos que hace mirando de costado la casa, siempre presente, ¿no? La montaña, el lago y la ventana al paisaje, que se reproduce en esta foto. En esta foto, la ventana al paisaje, esta es una foto que sacó, pudo visitarla Agustina Lisa, una de las docentes del taller, y tomó apunte de esto, ¿no? De cómo en esa inmensidad encontrás la escala. Acá aparece su ventana, esa ventana de los 11 metros, que recorre el paisaje, recorre de este a oeste el lago y la montaña que aparece por detrás. Y acá aparece la gráfica y bueno, hay una serie a lo mejor de... Estos son los interiores, esta que era su ventana, ¿no? La manera en que esa ventana va recortando el paisaje y me permite tener la presencia, más allá del clima que hay afuera, permanente de la naturaleza y del lugar donde estoy, ¿no? Y acá aparece este detalle, este resguardo, esta obra tan significativa que es abrir ese agujero en esa pared para generar esa mesa y encontrar la escala en la que me puedo relacionar con el paisaje. Repasando los bocetos de Le Corbusier de los viajes, en 1911, 10 años antes de la casa, él hace este boceto de la Cartuja de Ema. Y yo empecé a ver en el boceto, ayer estaba trabajando con el calor, con esto, y digo, voy a compartir esto, ¿no? Cómo empiezan a aparecer en este boceto y en lo que él toma nota, todos los elementos que después vamos encontrando y vamos a reproducir en la casa que hace en el lago Lehmann para sus padres, ¿no? La manera de recortar el paisaje, las ventanas al paisaje. Él de ahí toma apunte y de ahí aprende. Aprende que todos los elementos que hacen a la arquitectura, que tienen que, sobre todo, que tienen que ver con entender la naturaleza del hombre y cómo funciona la psiquis. Porque él permanentemente lo que hace es responder a esa situación del hombre. Por eso nos maravilla tanto su obra y no nos cansa. Bueno, y nosotros eso tratamos de reproducirlo, esto ya es en términos del taller, tratamos de reproducirlo y tratamos de encontrar las esencias. Nosotros decimos que la teoría está en la arquitectura, no está por fuera de la arquitectura. No hay un manifiesto teórico que a nosotros nos interese como taller. Nosotros trabajamos la arquitectura a partir, la teoría la tiene el proyecto.
teoría y proyecto. Relacionamos la teoría al proyecto. Y acá aparece una foto de Le Corbusier y de su hermano en los últimos días de su madre, alimentados con todas las cosas en las que él pensó, ¿no? Y estos dibujos que pertenecen a una de sus últimas obras, que es el poema del ángulo recto, y que ilustran un poco de alguna manera y completan esta escena, ¿no? Ese dibujo, esa dedicatoria, esa casa, ¿no? Ese sol, ese tributo a los padres, y el dibujo de Marie Charlotte Amélie, que era su mamá a los 91 años. Acá está, en este paisaje de viñedos, lago y montaña, acá aparece la casa. Frente imagínense la casa, las casas de ese momento, ¿no? Las casas que había ahí construidas, con un lenguaje tan diferente. Y otra vez, entre aquel Cartuja y empieza uno a entender de dónde absorbe los elementos que hacen a la construcción del espacio interior, exterior, semi. Bueno, y hasta acá está un poco la clase y el recorrido de la clase. Ahora le voy a dejar el lugar a Eduardo. Simplemente les quería contar una cuestión que tiene que ver con la cultura maorí en Nueva Zelanda. Y ellos, a partir de esta casa, ¿no? Que yo todos los años, la hablamos todos los años, esta casa, y todos los años descubro nuevas cosas. Nunca nunca me conformo con decir ya la conozco. Todos los años le voy buscando cosas. Y todos los años voy encontrando cosas. Y acá lo asocié a esto de la cultura maorí. Es una cultura de Nueva Zelanda, ¿no? Que ellos dicen que cuando una persona conoce a otra, se tiene que definir por 8 vínculos. El número 8 de esos vínculos es el nombre. Antes del nombre, el número 1 es la montaña de referencia. El número 2 es el río que los referencia. Y a partir de ahí se van estableciendo otra serie de vínculos. Uy, qué lío que hice. Otra serie de vínculos hasta llegar al 8, que es el nombre. Así que bueno, con esto quería cerrar mi parte de la presentación de hoy. Muchas gracias por la atención. Bueno, no, a cerrar el archivo. Micrófono bien cerca. Comienza. Dale, perfecto, cómo no. Sí, soy, ¿cómo se llama? Un crooner. Sí, este es el mío, no. Bueno. ¿Cómo? Sí, sí, sí. No. Pará, no. No estoy compartiendo pantalla, espera. A ver, Skype. Claro, no, está bien. A ver, pará. Sí, me comí eso. Tengo que venir acá ahí. O esto, ya está. Compartir. Ahí. Ahí, Sí, pero acá tengo que venir para. No, hay algo raro. se permite.
Ah, F11. Dale. Si te dejan, si no, ahí lo. Tengo que... Claro, lo que pasa es que ahí vos pones la pantallita esta y te sale esto. Pero para salir de ahí... Ah, ahí. A condiciones de presentación. Espera, subí. Claro, lo que pasa es que hay que sacar esos controles flotantes que joroban. Ahí, duplicar, listo. Los controles flotantes suelen aparecer alegremente. Ahí, fastidioso, sí. Ahí, a ver. Ahí, perfecto. Bueno, gracias, listo. Ah, sí, ¿dónde está acá? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Sí, yo lo estoy viendo acá también. Bueno, bueno. Igual, ¿sabes qué? Esto minimizarlo porque en realidad ellos lo ven, ¿eh? Hacerle, ¿viste el guión bajo ese que tiene allá? Pero no te ven si lo Ah, no, bueno. Está bien, no, listo, bueno. Bueno, el caso que contó Verónica encaja perfectamente con Amancio Williams. Amancio Williams fue un admirador de Le Corbusier incondicional, a tal punto que cuando el doctor Curuchet, acá en La Plata, más o menos alrededor de 1948, 47, 48, conociéndolo a Williams, que tenía una destacada presencia pública en aquel entonces, era una figura reconocida, él dijo, bueno, dice, usted es el mejor arquitecto del mundo, algún día ya les van a contar la génesis de la Casa Curuchet, pero justamente el doctor Curuchet quería medirse con, digamos, es considerado el mejor cirujano del mundo, tal vez lo era, no importa, pero bueno, no viene al caso. Quería el mejor arquitecto del mundo y pensaba que era Amancio Williams. Y Amancio Williams modestamente le dice, no, doctor, el mejor arquitecto del mundo es Le Corbusier. Y Le Corbusier, digamos, la hermana de Curuchet lo va a ver a París a Le Corbusier y le dice, bueno, dice a mí, su colega Williams, sí, digamos, he oído hablar de él, es una persona muy talentosa, bla, bla, bla. Y Le Corbusier le hace unos planos, ocho dibujos en tamaño más o menos A4, y se los envía a Williams. Y Williams dice, le manda una carta a Le Corbusier y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? Dice, bueno, dice, llámelo a Williams que se la construya. Con lo cual nosotros acá en La Plata, muy cerca de la facultad, tenemos una obra a dos voces, ¿no? Una obra hecha cuyo proyecto lo hizo Le Corbusier, pero que también lo hizo Williams, ¿no? Digo esto porque hay un enlace, y lo van a encontrar, entre Williams, que escribe esta carta a un hermano bastante poco permeable a las nuevas ideas, por lo tanto la casa no se concreta. Pero curiosamente, esa casa iba a estar situada, perdón, en un terreno que había comprado la familia, ¿no? Bueno, hago el cuento y después les paso las imágenes. La familia había comprado un gran terreno y los padres de Williams, digamos, son los primeros, digamos, llamémosle comanditarios o clientes, para no usar la palabra cliente, que es muy desagradable, los primeros que le encargaron una casa a su hijo. El caso es que con esto empezamos a entender algo que dijo alguien una vez, no me acuerdo quién, que una obra construida de arquitectura, una buena obra de arquitectura, una excelente obra de arquitectura, es resultado de tres factores, sin los cuales eso no podría existir. Un, un excelente emplazamiento, ¿no? Como Verónica mostró, la casa para los padres de Le Corbusier es un excelente emplazamiento, quien lo duda, ¿no? Un, eh, digamos, un encargo que esté a la altura, ¿no? Es decir, un encargo que le deje en todo caso, que dialogue con el diseñador, con el proyectista o con la proyectista de una manera fluida y en todo caso donde las cosas se entiendan. Lo que mostraba justamente Verónica, cómo la casa la habitaron los padres, muestra que no la distorsionaron, la amaron y la habitaron tal como era.
O sea, unos buenos llamémosle destinatarios, para usar la palabra, el destinatario y al mismo tiempo un buen proyecto, ¿no? Lo que hoy justamente mencionaba Pablo, ¿no? Es decir, la cualidad intrínseca del proyecto. Pero sin esas tres patas, la cosa no va. Ahora, el caso que ustedes tienen anexo, que es la casa Poli, efectivamente ahí se dan las tres cosas. Por eso me parecía interesante inclusive ponerlas en relación y con la casa que mostró, la casa para los padres que mostró Verónica. Ahora, en esta, y esto es interesante desde el punto de vista de la teoría, en esta carta, Williams, de manera didáctica, hoy diríamos un poco pretenciosa, un poco, ¿no?, pesante, le da un curso de teoría de la arquitectura acelerado a su hermano mayor, muy reticente en aceptar nuevas ideas, cosa que los padres no. Acá hay un tema interesante, los padres de Le Corbusier aceptaron la casa y los padres de Williams también la aceptaron, no así su hermano, ¿no?, que por eso justamente la carta termina con una amarga, un amargo mensaje como diciendo, bueno, si estas ideas no te cuadran, búscate un arquitecto que esté a la altura de tus pretensiones, ¿no? Ahora, Williams toma una serie de puntos que yo los voy a ir desagregando para que le presten atención. Cuando habla de que un espíritu de la época terminará por triunfar, esto se necesita entender también porque en ese momento, para 82 años atrás ya, se produjo un gran cambio de época, ¿no? Es decir, es como si comenzara el siglo XX recién ahí. Es decir, el siglo XX no es que comenzó en todos lados con el mismo, ¿no?, el mismo año cronológico. Hay lugares donde todavía se seguía viviendo en el siglo XIX, con las mismas mentalidades del siglo XIX, como si ustedes dijeran, ¿cuándo comienza el siglo XXI? ¿No? Nosotros que vivimos buena parte del siglo XX, ¿no?, para nosotros esto es la continuación del siglo XX, no es que es algo completamente nuevo, ¿no? De hecho, usábamos las computadoras antes de que finalizara el siglo, por decirlo de alguna manera. Ustedes, en cambio, están de lleno, ¿no?, en el siglo XXI. El tema es que esta nueva época, efectivamente, golpeaba, porque era un cambio que nosotros ya lo hemos naturalizado, que es salir de la vida del siglo XIX, o sea, de esa vida rígida, digamos, con convenciones que castigaban bastante la libertad del cuerpo, por ejemplo. O sea, lo primero que se veía era esta posibilidad de tomar sol, ¿no? Más en Estados Unidos que en Europa. A la izquierda se ve un barrio de viviendas en Alemania, a la derecha una piscina en Estados Unidos. Y fíjense, y esto es interesante, después lo vamos a ver con Williams, esta nueva época, bueno, Le Corbusier fue uno de los propagandistas más grandes, porque justamente publica una revista que se llama El Espíritu Nuevo, ¿no? Y ese espíritu nuevo también, que en definitiva Le Corbusier lo formula casi como un enigma, ya está instalado en la actualidad de manera, podríamos decir así, más ejecutiva. O sea, hay que adaptarse a las nuevas condiciones, a las nuevas cambios culturales. Hoy nadie es ajeno a que, por ejemplo, la vida familiar cambió, entonces hay que, ¿no?, reconfigurar una vivienda en función de las nuevas pautas de vida, ¿no? Entonces, hoy nos parece algo absolutamente natural, pero en ese momento había que quebrar una tradición, por ejemplo, hasta la utilización de los materiales. Cuando Williams utiliza el hormigón a la vista en la casa de sus padres, era un escándalo para la juventud, es decir, para la juventud, perdón, para la gente más grande, porque, digamos, significaba que un material que era considerado plebeyo, poco digno, ¿no?, se mostrara sin revestimiento, ¿no? Podía ser un material de construcción, pero tenía que estar oculto. Ahora, otro de los temas que trata Williams es la verdadera arquitectura y el verdadero arquitecto, ¿no? En realidad lo dice de una manera
genérica. Él va a trabajar siempre en gran parte con su esposa, Delfina Gálvez, con quien se va a casar muy, muy joven. ¿Y qué es el verdadero arquitecto? Es aquel que no imita, ¿no? Y justamente su hermano, ¿no? Va a seguir la tendencia de lo que para él es la falsa arquitectura. Hoy miraba la imagen tomada desde el lago de la casa de los padres de Le Corbusier y detrás había, ¿no?, algunas chalets, justamente esas casas de montaña tradicionales, que seguramente fueron construidos después de la casa de Le Corbusier, y en este caso el hermano finalmente construyó esa casa que está ahí, ¿no?, tradicional, pero que eran las casas que, digamos, todavía las revistas seguían publicando. Los arquitectos seguían haciendo esas casas, eso era de alguna manera el mercado. Y piensen, cuando hablamos de verdadero arquitecto y verdadera arquitectura, ¿qué es lo que pasa en la actualidad? Si todo lo que se está construyendo es verdadera arquitectura o no. Y en todo caso, ese término de verdadero y falso lo tenemos que, hoy justamente decía Pablo, esto tiene que generar más preguntas que respuestas, ¿no? Es decir, uno tiene que empezar a preguntarse, ¿hay una verdadera arquitectura y una que no lo es? ¿No? Este PowerPoint, después si lo quieren, yo se los comparto, ¿no?, para que lo tengan, me parece que va a ser útil. Yo se lo paso después, alguien me dice a quién se lo paso y se lo comparto como un PDF, así lo pueden mirar tranquilamente. Bueno, en definitiva, fíjense, la revista Nuestra Arquitectura publica en el año 43, justamente cuando el hermano encarga la casa a William, el hermano se llamaba, no me acuerdo el nombre, ahora Martín creo, o lo que fuera, le encarga la casa y unos años después se publica La Casa de los Padres, cuando ya estaba terminada, en la misma revista. O sea, esto es fantástico porque en definitiva también marca un giro en muy pocos años, porque además la revista a partir de esta casa también se va a embarcar en una defensa a capa y espada, ¿no?, de la arquitectura verdadera, como se llamaba, ¿no? Ahora, efectivamente, los padres, gracias, yo estoy tan acostumbrado a... Los padres de Williams vivían en esta casa, que la buena pregunta es, ¿era verdadera o falsa? Es una casa que se hacen los padres a comienzos del siglo XX, comienzos del siglo XX, por un arquitecto muy distinguido de esa época, en Belgrano, fue demolida, Christoffersen, un arquitecto noruego afincado en la Argentina, y uno se pregunta si esto era una arquitectura verdadera o falsa. En todo caso, Williams la consideraba verdadera para su época. O sea, él entendía que para 1900 todavía eso era verdad, ¿no? Ahora, los padres, como también la mamá de Le Corbusier, seguían en el año 37 veraneando así en Mar del Plata. Ahora, el tema es que más allá del atuendo del padre, que ya era alguien bastante anciano, y su mamá, etcétera, esa es la nieta, una de las nietas, lo que es interesante es que en realidad, como él tenía una enorme sensibilidad, él era músico, compositor, justamente un poco lo que pasa con la mamá de Le Corbusier, considera que la invención, la creatividad, etcétera, no pueden ser aplastadas, ¿no? Y no puede ser siempre válido repetirlo. Entonces, los padres se someten de alguna manera al experimento que el hijo les propone, ¿no? Que el hijo tenía otra cabeza. El hijo estaba enamorado de las máquinas, de los aviones, de los autos, de todo lo que fuera, ¿no?, absolutamente reciente, ¿no? Piloteaba aviones, tenía... Ahora, más allá de eso, vivió toda su vida en la casa antigua de los padres hasta que fue vendida y demolida, lamentablemente, porque hubiera quedado como un testimonio de... Pero fíjense, ¿no?, la mesa esta, completamente, ¿no?, moderna, al lado de los muebles, o el taburete al lado de los muebles clásicos, ¿no?, que habían adquirido sus padres, ¿no? Ahora, fíjense, si hoy veíamos cómo eran los padres de Williams, acá hay un abismo enorme. Williams y su esposa y uno de sus hijos eh, lucen prácticamente como podríamos hoy estar vestidos, ¿no? Con una moda vintage de la camisa escocesa. Y Williams siempre tuvo este estilo, ¿no? Fíjense, después con el tiempo empezó a usar esas famosas poleras, ¿no?, con estudiantes. Siempre fue una persona que quiso considerarse de su tiempo, y su tiempo obviamente iba cambiando, ¿no?
porque llegó a vivir hasta los años 80 y tantos, ¿no? Casi 90, 1990. Ahora vamos al caso del terreno, que es interesante porque acá también se entiende. Esto es un fotomontaje o un montaje del plano donde publica las revistas, donde estaba justamente la... ¿Cuál es el punto rojo? Bueno, igual no lo van a ver en las otras aulas. Se ve la casa que hace para sus padres, ¿no? Aquí abajo. Y se ve arriba la casa justamente que hace para su hermano, el proyecto que no se concreta, ¿no? Es decir, donde justamente, acá pueden ver un poco los planos, que esto es una información que la pueden encontrar en varios lugares, en el archivo Williams, que está en internet, etcétera. ¿No? Esta es la casa para los padres, que es también un rectángulo, solo que tiene otras proporciones y otras medidas. Y el de la casa de Le Corbusier era de 4 metros por 16, esto es una relación 1:4. Esta casa mucho más grande tiene 9 metros por 27, ¿no? Una proporción diferente, pero una proporción también armónica, ¿no? O sea, estas relaciones 1:3, 1:4, siempre, digamos, a los arquitectos los han atraído por un sentido musical, porque vieron que en la música las relaciones, ¿no? Entre frecuencias armónicas, justamente que tienen un cociente simple, dan sonidos bellos, en todo caso, o agradables, ¿no? Bueno, acá hay unas fotos de la casa, justamente este experimento, que no casualmente es muy, digamos, Williams conocía a pie juntillas la casa de los padres Le Corbusier, porque hay muchísimas afinidades, ¿no? Entre la ventana corrida, ¿no? De esta casa y la que hace para los padres. Solo que Williams se toma un poco la atribución de diseñarle todos los muebles, cosa que la de Le Corbusier, él colocan muebles de su pasado, ¿no? Es decir, acá el pasado queda completamente cancelado, ¿no? Esta casa ha sido restaurada. Fíjense, acá se lo ve al compositor, al papá, tocando el piano, ¿no? Llegó a vivir 7 años en la casa, ¿no? Era una casa de verano, ¿no? De vacaciones. Era una persona realmente muy afortunada, no vivía de la composición, en realidad tenía una cadena de conservatorios en todo el país y con eso tenía una buena fuente de ingresos. Esto es interesante porque ahora entramos en la cuestión del paisaje de la casa, que ustedes la están viendo, que tiene que ver con una, digamos, necesidad de separarse del paisaje, o sea, de crear una obra, que es un poco lo que pasa con lo que mostraba Verónica, es decir, ¿dónde termina el muro de protección, que tiene que ver con los viñedos, y dónde empieza la obra humana que tiene un cierto grado de abstracción, es decir, un objeto abstracto? La casa de Williams, fíjense que está ubicada y eso es interesante, hubiese estado ubicada, mejor dicho, aquí en ese ángulo, ¿no? Donde la forestación, ¿no? Podríamos decir así, pega un giro. Es toda una forestación en parte plantada, son robles que trajeron de Europa, más algunos árboles, digamos, autóctonos, pero en general es una... Y lo que es interesante que vean es que cuando él describe el paisaje, describe una cuestión que es fundamental para nosotros, son las sensaciones, ¿no? Bueno, habla también de la arquitectura en el aire, refiriéndose a Le Corbusier, no la casa de los padres, sino Le Corbusier, como van a ver en la casa Curuchet, que van a pasar, es una obra que está en el aire, está suspendida en el aire, nunca se apoya, ¿no? Y esto es la idea de Le Corbusier que Williams toma para la casa de su hermano. O sea, con la casa de su hermano y con la casa de sus padres crea una arquitectura en el aire. En cambio, la casa Poli está incrustada, ¿no? En la roca, fíjense, tanto en ese dibujo en corte como en la imagen, es todo lo contrario. O sea, pero lo que me parece interesante es esta cuestión de las sensaciones, ¿no? Es decir, justamente la carta de Le Corbusier, y en este sentido pueden vincular una lectura con otra, remite a cómo el conocimiento se obtiene por, digamos, la mirada, la experiencia, ¿no? Es decir, el ir al lugar, que también lo mencionaba Pablo, o sea, digamos, la idea de que uno, digamos,
tiene que hacer una lectura del ambiente, una interpretación del ambiente. O sea, la casa puede tener una concepción abstracta, como pasaba con la casa de los padres, que es un objeto que podría estar en distintos lugares, pero hay un momento de ajuste, de ensamble, en el cual uno empieza a percibir las sensaciones, dónde está la mejor vista, dónde está la mejor entrada de sol, o dónde está el mejor, digamos, o cómo protegerse del viento, etcétera, ¿no? Y fíjense que en realidad Peso, uno de los autores de la Casa Poli, habla de, era difícil resistir la tentación de alcanzar el borde, de sentir la caída, estando frente a un acantilado. Teníamos una sensación de vértigo un poco morbosa, ¿no? O sea, lo que es fantástico es que en realidad él está reiterando estos conceptos en el año 2005, o sea, hace 20 años, cuando la otra carta tiene 82, 83, 82. O sea, son ideas que, digamos, son como un hilo rojo, un hilo conductor que atraviesa el tiempo. Eso es un cuadro que justamente muestra cómo los artistas, en este caso pintores, estaban fascinados por este vértigo, por esta naturaleza fuerte, ¿no? Es decir, lo que justamente le proponía Williams a su hermano era aprovechar ese contraste que ustedes lo tienen que percibir acá en la facultad, entre cierta arboleda, ¿no?, de una escala monstruosa, ¿no?, como aquí en el patio, ¿no?, y un sector mucho más calmo, ¿no? O sea, esas son cuestiones que ustedes tienen que empezar a afinar la sensibilidad para percibirlas y verlas, ¿no? Bueno, con esto me toca cerrar. Espero disfruten los textos, disfruten el conocimiento de las obras, disfruten el curso introductorio que acaba de comenzar y disfruten, si quieren quedarse en la carrera, que sería realmente un gusto, disfruten la carrera y disfruten a futuro la actividad de arquitecta o arquitecto. Bueno, muchas gracias.